Yo quería solamente aprovechar la ocasión para contarles algunas experiencias que hemos tenido sobre el tema de la pandemia del COVID-19 en Costa Rica. Obviamente yo no voy a tocar temas que tienen que ver con la epidemiología o la virología ni la medicina porque no es mi campo. Voy a concentrarme en aspectos, como lo dije, de la gestión del riesgo. Entonces me voy a pasar aquí a la pantalla. Bueno, este bichito pues nos ha dado mucho que hablar y nos ha cambiado la vida en cuestión de 5 minutos. Luego no teníamos idea de que esta cosa se iba a poner de esta manera, así que para todos ha sido una sorpresa realmente. Un punto importante es que hasta la fecha la gestión del riesgo la habíamos considerado simplemente desde la perspectiva de las amenazas naturales. Este paradigma hay que cambiarlo definitivamente y aunque ya habíamos hecho propuestas al respecto, este diagrama que ustedes van a ver yo lo construí hace alrededor de 3 años ya. En realidad no se había comprendido. Eso es una crítica que vamos a hacer a lo largo de toda esta presentación y es que los que nos dedicamos a la gestión del riesgo, francamente no hemos sido persuasivos, no hemos convencido a mucha gente y mucho menos a los tomadores de decisiones políticas. Entonces, la gestión del riesgo debe de aquí en adelante considerar todas las amenazas y las vulnerabilidades asociadas respectivas. Tenemos las amenazas naturales, antropogénicas y también las socionaturales. Dentro de las antropogénicas, pues conocemos las ambientales. Aquí está la lista: contaminación, degradación de tierras, el calentamiento global antropogénico, el manejo de los residuos sólidos, líquidos y gaseosos, los accidentes industriales, los derrames, las explosiones, el deterioro de la biodiversidad y los bancos genéticos, etcétera. También tenemos las amenazas socioeconómicas, la pobreza, las migraciones, también las amenazas a la salud, dentro de ellas la hambruna. Ya comenzamos a hablar aquí de epidemias y pandemias, la salud ocupacional y seguridad, la seguridad de conflictos armados, los ciberataques, los conflictos sociales, el vandalismo, el terrorismo, las estampidas humanas. Por el otro lado, tenemos las amenazas naturales, entre ellas las hidrometeorológicas y climáticas, la variabilidad y el cambio climático, las ciclones, las sequías, inundaciones, tornados, tormentas de polvo y de arena que están en este momento de moda también, las marejadas. Luego la geodinámica externa, ahí incluimos la erosión, la inestabilidad de laderas, entre ellos deslizamientos, caídas de bloques, etcétera, los aludes torrenciales, el ascenso del nivel del mar y el impacto de los meteoritos. Este último, bueno, en realidad debería formar parte de una categoría que ya podríamos llamar amenazas cósmicas, pero bueno, no me da el tamaño de la imagen de PowerPoint para agregar toda una familia más. Ahí ya sabemos que está. Y por último tenemos las amenazas más conocidas, que son las de la sismicidad y el volcanismo, es decir, la geodinámica interna. Nos vamos a concentrar en estas, epidemias, pandemias, digamos. Y aquí es en donde nos vamos a dar cuenta que los conceptos, las nociones, las teorías de la gestión del riesgo se aplican prácticamente a cualquier tipo de amenaza, independientemente de su naturaleza o de su creación antropogénica. El principio es exactamente el mismo y por lo tanto la filosofía de enfoque es igual. Por supuesto que hay que ponerlas en contexto y adaptar los procedimientos, las acciones y las políticas públicas y privadas a los detalles que las caracterizan en cada uno. Un punto muy importante es que tenemos que regresar, pareciera que no se ha logrado entender bien, a la definición del riesgo. Hay en realidad bastante confusión. Por ejemplo, cuando una persona dice que está en riesgo de infección, y eso no es así, está expuesta a la infección. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de esta forma, nos damos cuenta de que el concepto del riesgo no se comprende, o sea, en cierta medida no se ha podido transmitir correctamente. Entonces, el riesgo en sí es un criterio o un concepto cognoscitivo, es decir, en primer lugar está solamente en el cerebro humano. El riesgo no existe en la naturaleza.
Por eso es que tampoco podemos hablar de que los desastres sean naturales. Entonces, el riesgo es una función bivalente, según la definición clásica. O sea, incorpora una amenaza, incorpora también la vulnerabilidad. Es una probabilidad condicionada que se evalúa ex ante de que sucedan daños y pérdidas en determinado momento y lugar. Ahora, esta es la definición simplificada, clásica, la que todo el mundo dice, riesgo igual, amenaza y vulnerabilidad. En la práctica, para hacer las evaluaciones, particularmente en el ámbito probabilístico, la definición es mucho más compleja. Es esta que vemos aquí, que en realidad podemos hablar de una función de excedencia de daños que se puede determinar a través de una regresión en una curva y depende del número de eventos al año o a los 10 años o a los 100 años, según el periodo que uno esté analizando, de que haya la posibilidad de sumar todos los procesos que sucedan que superan una intensidad en cada evento de manera tal a que cada evento produzca una pérdida, es la probabilidad de una pérdida de la suma de los eventos y a través de un periodo determinado. Entonces, como vemos en la práctica, la función de cálculo del riesgo es bastante diferente a la noción clásica descriptiva y que yo creo que eso es lo que ha generado también confusión a la hora de asumir las políticas públicas. Y eso en realidad es un problema que hemos generado los riesgólogos y lo vamos a ver entonces. Pero vamos a plantear el tema para hacerlo simple de la manera clásica, en donde el riesgo es la probabilidad, se deriva de la probabilidad de que suceda, de que se produzca un suceso en el espacio y el tiempo con suficiente intensidad para ocasionar daños. A eso le llamamos amenaza o su sinónimo peligro en este caso. Esta flecha intermedia es lo que llamaríamos una función de convolución, es decir, puede estar representada por un procedimiento de cálculo muy simple, puede ser desde una función aritmética hasta un algoritmo que represente un sistema complejo, un fractal o inteligencia artificial que haga un procedimiento de cálculo específico, muchas veces fundamentándose, por ejemplo, en la teoría de las probabilidades bayesianas, ¿no? En la probabilidad condicionada. Entonces, esta amenaza o peligro, a través de una serie de factores agravantes, como los vamos a ver después, genera el hecho de que se movilice o se presente la vulnerabilidad fundamentada en 5 factores específicos: el grado de exposición, el grado de fragilidad, el valor económico, el potencial daño a la vida humana y al ambiente. Son 5 factores que definen la vulnerabilidad y que hay que cuantificar para poder hablar del riesgo. Y en este caso, pues podemos resumir la vulnerabilidad como la probabilidad de que, debido a la intensidad del suceso y a la fragilidad de los elementos expuestos, se produzcan daños. Entonces, fíjense que con esta definición simplificada y tomando en cuenta de que la definición simplificada en sí representa una función bivalente, tenemos que concentrarnos a la hora de aplicarlo en la política pública en que en realidad estamos ante una función de excedencia, de probabilidad de excedencia de pérdidas. Y por eso es que esa noción cognoscitiva es algo que hay que realizar, que se calcula ex ante. Entonces, nos damos cuenta también de que cambiando la amenaza podemos enfrentar esta amenaza y cualquier tipo de vulnerabilidad. Un punto muy importante: si no hay amenaza, no hay elementos vulnerables, pero de la misma manera, si no hay vulnerabilidad, no hay manera de amenazar a algo. Entonces, esta función de convolución también tiene un criterio que llamamos de correspondencia biunívoca. Bueno, vámonos al virus que aparece por ahí. En realidad todavía es un debate de dónde viene ese virus, si es que alguien en realidad se comió una sopa de murciélago y de armadillo en China, o si eso es el producto de una manipulación en un laboratorio. En fin, eso es un debate que por el momento, la verdad, es poco importante, poco relevante, porque lo que tenemos que hacer es enfrentarlo. Entonces, sabemos que ese virus es un agente y ya tiene nombre y apellido, tiene cédula de identidad, se llama el beta coronavirus SARS-CoV-2 y que se origina
su origen principal es la naturaleza, porque todo es natural. Que haya sido transmitido, lo cual fue una sorpresa, de un animal a un ser humano, ya es algo que fue complicado de admitir. Si además de eso es el producto de una manipulación experimental, pues es todavía más preocupante. Entonces, ese agente se convierte en amenaza cuando produce una infección, es decir, cuando ya no es el virus en sí, sino el agente, sino el COVID, que es la enfermedad o la infección que produce. Viene del coronavirus, la D aquí significa disease en inglés, y 19 fue porque el virus fue considerado dentro de del conocimiento de las ciencias biomédicas en 2019. Entonces, la amenaza es la infección que se puede convertir en epidemia y luego en pandemia. Y esa pandemia se produce a raíz de procedimientos de transmisión, o sea, de transferencia transitoria y por medios esencialmente, en este caso, antropogénicos. De ahí en adelante, esa amenaza ataca o es capaz de incidir en la población, en la economía y el ambiente, es decir, los elementos vulnerables de la sociedad, y de ahí en adelante adquirimos la capacidad de analizar la excedencia de los daños y pérdidas en la comunidad, en el país o en el planeta entero. Por eso es que entonces podemos hablar de riesgo aquí. Y para poder decir riesgo derivado del COVID-19, es decir, de la amenaza originada en el agente beta coronavirus SARS-CoV-2, ya nos permite en este caso catalogar, porque tanto la amenaza como la vulnerabilidad pueden ser modelados y pueden ser cuantificados por medio de escenarios. Entonces, bueno, esta imagen del fondo es un cementerio, la parte de gris claro es un cementerio cerca de la ciudad con víctimas del COVID-19 en Irán. Ustedes sabrán que Irán es uno de los países más afectados, que toman en cuenta, en este caso, por un lado, la intensidad, la frecuencia, la duración y la extensión espacial. De la extensión espacial podemos hablar entonces del grado de exposición, que es el primero de los factores que se analiza de la vulnerabilidad. Y luego, obviamente, la fragilidad, las pérdidas económicas, ambientales, humanas y potenciales. De aquí en adelante, estimamos o calculamos, cuantificamos el riesgo por medio de funciones de daños y pérdidas, en general de tipo probabilístico. Si no, pues hay que hacerlo de manera por lo menos determinística, y luego de aquí se calcula la probabilidad de excedencia de las pérdidas. Una vez que tenemos eso, podemos orientar a la gestión del riesgo. Esta gestión del riesgo se define en primer lugar por medio de escenarios, de modelos, de métricas, de proyecciones, y luego de aquí en adelante alimentamos los 4 pilares fundamentales de la gestión del riesgo que vamos a analizar en instantes. Como conocimiento, comunicación, reducción, mitigación, financiamiento, gestión de emergencias, continuidad operativa, institucionalidad, etc. Estos son los procesos, el flujograma básico para el análisis del riesgo. Los 4 pilares fundamentales de la gestión del riesgo son 4. El primero es la identificación y la comunicación del riesgo. Por un lado tenemos el conocimiento, la percepción, la medición y evaluación de las amenazas y vulnerabilidad, la distribución espacial y temporal de la intensidad, los factores agravantes, la incertidumbre de las estimaciones. Enseguida, esta identificación hay que transformarla en comunicación. De nada sirve conocer a la perfección el riesgo si no se puede informar sobre él. Es decir, la idea es asistir al proceso de toma de decisiones políticas, empresariales y comunales, la educación y la ciencia. Luego, la reducción del riesgo, que se fundamenta en 3 tipos de herramientas y de conceptos: la prevención, la mitigación y la adaptación. Bajo estas circunstancias definimos una serie de medidas estructurales y no estructurales según su relación de beneficio y costo para reducir la vulnerabilidad, pues no siempre es posible reducir las amenazas. Un punto importante sobre la adaptación es el hecho de que a partir de cierto nivel ya no podemos en realidad con fines, yo diría, de rentabilidad o de capacidad,
no podemos hacer gran cosa para cubrir la totalidad del riesgo, y lo que queda es adaptarse a él. De ahí ese tercer instrumento conceptual que tenemos en la reducción del riesgo. En tercer lugar, uno de los más despreciados de estos pilares, que es el financiamiento del riesgo, que consiste en una serie de instrumentos para reducir el impacto económico de las crisis. Se diseñan ex ante, según los umbrales del riesgo, que llamaríamos del riesgo aceptado versus el riesgo aceptable. Daniel Salcedo utiliza el riesgo tolerable también, que en este caso, bueno, puede ser cercano al concepto de aceptable. Pero vean que son dos palabras que se parecen y significan cosas bastante distintas, aceptado y aceptable. O sea, yo puedo haber aceptado el riesgo, pero ahí a considerarlo aceptable es otra cosa. Y el financiamiento del riesgo lo hacemos por medio de dos instrumentos. La retención, es decir, por medio del manejo del presupuesto fiscal, los fondos de emergencia y contingencia, las previsiones y las reservas, la alcancía, básicamente, la plata que tenemos disponible para esencialmente enfrentarnos a las situaciones de muy corto plazo. Luego la transferencia hacia otros sectores de plazos más largos. En este caso los seguros, los reaseguros, los créditos, el endeudamiento contingente, las colocaciones en el mercado de valores, etc. Luego la cuantificación y cobertura del riesgo residual, que es la tercera herramienta. Es decir, hay parte del riesgo que cuesta mucho cubrir y por lo tanto queda en general desprotegida. Y a esto le llamamos el riesgo residual, que consiste básicamente en conocerlo para que cuando se presenten los daños respectivos tengamos la capacidad de tratar de reponerlos. Y luego, más conocido de todos, es la gestión de emergencias y desastres, que son instrumentos y acciones preparadas y articuladas ex ante, es decir, planes, protocolos y preparación, y que básicamente los podemos discernir en cuanto a la observación y la vigilancia, los sistemas de alerta, alarma, advertencia y respuesta, y luego la rehabilitación, la continuidad operativa y funcional, la recuperación, que en general son para enfrentar las crisis y evitar reproducir los factores previos de la vulnerabilidad. Estos son los 4 pilares fundamentales de la gestión del riesgo. Ahora, tenemos que entender que esta gestión del riesgo debe realizarse en todo momento y lugar. El enfoque y la prioridad de la gestión del riesgo puede variar según la etapa y el tipo de evento. Aquí están los 4 pilares fundamentales en esta primera columna de la izquierda. Entonces, vamos a ver cómo utilizamos estas herramientas en el caso del desarrollo de un evento a lo largo del tiempo. Y este evento puede ser de cualquier tipo. Bueno, en este caso es una pandemia, pero lo mismo puede ser una sequía, un terremoto, la erupción de un volcán, un alud torrencial, un deslizamiento, etcétera. Un huracán también. Entonces, en general, estos eventos tienen un inicio, un ápice y un decrecimiento. Se comienzan y terminan, algunos más rápidamente que otros. Hay una parte previa, hay un primer indicio de que pueda suceder algo, después vamos a volver a esto. Después hay un final y algo muy importante, entre el pre y el post hay una relación muy interesante, y es que el post de un evento no es ni más ni menos que el pre del próximo. Entonces, aquí lo importante que este es un diagrama más o menos complicado, todavía es un diagrama en proceso de trabajo. Estoy tratando de buscar la mejor forma de representar el concepto. Sigue siendo complicado, en todo caso. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo puedo incorporar la acción simultánea de varios de los pilares y subpilares de la gestión del riesgo a lo largo del tiempo. En este caso, la investigación, la comunicación social, la prevención, el ordenamiento territorial, etcétera, a lo largo del tiempo. Hay que hacerla en todo momento y lugar. Pero resulta que la gestión del riesgo es finita y nuestros países no disponen de recursos ilimitados. O sea que en el momento en que se presenta un evento, para poder realizar otras de las tareas de la gestión del riesgo, hay que reducir simultáneamente algunas y adaptarse a esas circunstancias. Por ejemplo, en este caso, la mitigación estructural, la creación y consolidación de la materialización de la resiliencia. Es decir, a partir del inicio del evento, sobre todo en el ápice, la mitigación y la consolidación, la materialización de la resiliencia
adquieren preponderancia y, bueno, hay que reducir un poco la investigación o algunas acciones como para poder destinar recursos a realizarlas también, pero al mismo tiempo, durante el decrecimiento del evento, pues estas disminuyen hasta retornar luego del final a la posición del post, que viene siendo la posición del pre, más o menos. Luego, las estrategias, factores económicos, fiscales y gestión de instrumentos del sector público y privado, es decir, la definición de las métricas para las posibles pérdidas, y de aquí orientar la ejecución de instrumentos de retención y de transferencia financiera, y esto muy ligado a la toma de temperatura de la situación por medio de la observación, vigilancia, alerta, alarma de advertencia y preparación, que son acciones constantes. Ahora, si bien se realizan siempre, en algún momento, algunos de estos subfactores también son preponderantes y se reducen durante ciertas etapas para darle espacio a la acción de los otros. Por ejemplo, la estrategia permite preparar de antemano los instrumentos, pero ¿para qué hacer más estrategia cuando estamos en medio de la crisis? Entonces, si bien hay que darle seguimiento y modificarlo constantemente, la ejecución de la retención, por ejemplo, toma preponderancia hasta el ápice, pero esta retención, la alcancía o los fondos de emergencia se reducen considerablemente, se gastan rápidamente, y ahí es en donde toma el relevo la transferencia del riesgo, es decir, la ejecución de las pólizas o de los bonos, el financiamiento, el endeudamiento contingente, etcétera. Y entonces, de nuevo, adquieren, digamos, el proceso, una evolución que tiene que llevarnos a la condición anterior, porque los fondos gastados hay que reponerlos de una forma o de otra. Y la observación y la vigilancia pues tiene que estar siempre en funcionamiento. Lo mismo, la gestión de la emergencia propiamente dicha, respuesta, rescate, continuidad operativa, rehabilitación, etcétera, pues evidentemente es en los alrededores del ápice en que tiene que tener su mayor protagonismo, y luego la documentación, las lecciones aprendidas, lo que sucede, y sobre todo la preparación del post a partir de lo que sucede en el pre, que nos conduce a esperar la situación siguiente. Entonces, como ustedes ven, esto es una manera de tratar de distribuir cargas, recursos y obligaciones durante el desarrollo de un evento en específico. Ahora bien, la gestión del riesgo, entonces, tiene que considerar el hecho de que estamos vigilando, observando el desarrollo de procesos que en algún momento, fíjense, aquí está pandemia, sinicidad, deslizamientos, todas las amenazas, y que los estamos observando, y esto permite que siempre estemos en alerta. La alerta es verde en general. Ahora, siempre estamos en alerta. Es decir, la alerta es una condición intrínseca, semipermanente del ser humano. Es decir, si no estamos en alerta, estamos en coma o estamos muertos. Para atravesar la avenida Segunda aquí en el centro de San José, en Costa Rica, tenemos que estar alerta porque nos hemos dado cuenta de que la gran mayoría de los choferes de autobuses, de taxis, de vehículos y motocicletas, sobre todo, son daltónicos. No saben distinguir entre el verde y el rojo, curiosamente. Entonces, estamos observando si alguno de estos procesos se intensifica. Tenemos que estarlos cuantificando. Si esto sucede, entonces pasamos de alerta a advertencia. Y luego, si se supera un umbral de intensificación y esta intensificación implica la posibilidad de daños, ya estamos en una condición de amenaza. Es decir, ya tenemos una condición preestudiada de intensidad, recurrencia, celeridad de materialización y extensión espacial que nos permite haber definido ex ante que a partir de cierto umbral de intensidad estamos ante una situación que puede causar daños a los elementos vulnerables, es decir, a los elementos expuestos, que son frágiles, que tienen un valor que se puede perder y que puede haber impacto sobre la vida humana y sobre el ambiente y los recursos naturales. Es decir, que esta intensidad de referencia es capaz de generar una
probabilidad de daños. Por lo tanto, al cuantificar el riesgo, pasamos de una advertencia a una alarma y cambiamos al color rojo. Esto significa que estamos ante una condición de emergencia. La condición de emergencia implica la convocatoria al centro de operaciones de emergencia, en donde se convocan estos actores involucrados pertinentes, que son los encargados de ejecutar la respuesta por medio de un núcleo, que en general siempre es seguridad, salud, alimentación, etcétera, un ad hoc, que es en función del tamaño, la distribución geográfica, y un comité científico técnico que se encarga de dar el apoyo para la toma de decisiones. En caso de una pandemia, pues evidentemente hay que incorporar a los epidemiólogos, si es un terremoto, pues a los sismólogos y así sucesivamente. Ellos dan seguimiento y documentan el evento y permiten, en este caso, estimar o cuantificar efectos, impactos y consecuencias en el ámbito social, económico y ambiental. Entonces, ya sabemos que podemos tener una estimación de vulnerabilidad, de amenaza y por lo tanto de riesgo, y de ahí el riesgo al materializarse se puede convertir en un desastre que básicamente, aunque haya muchas definiciones, es una especie de evento en donde la magnitud de los daños y pérdidas supera la capacidad de la comunidad, del individuo o del país afectado y ya no puede atenderlo por sí solo y tiene que recurrir a la asistencia externa para poder enfrentarlo. Y por último, cuando el desastre implica la pérdida máxima probable, estamos en una condición de catástrofe, es decir, un desastre con pérdida máxima probable tiene una condición de catástrofe. Y es a partir de este momento en donde podemos orientar con criterio la reconstrucción segura. ¿Qué pasó en Costa Rica? Vamos a ver. En Costa Rica tenemos vigente la ley 8488, que es la ley de gestión del riesgo. También tenemos la Política Nacional para la Gestión del Riesgo y el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo. Pero hasta ahora, todos estos instrumentos enfocaban la gestión del riesgo, sobre todo ante las amenazas naturales y la gestión de emergencias. Entonces, las amenazas antropogénicas mencionadas están mencionadas, pero tangencialmente. Figuras jurídicas, pero que esencialmente son muy modernas, dicho sea de paso, pero esencialmente se enfocan en la respuesta a las amenazas naturales y la gestión de emergencias. Y las antropogénicas están mencionadas, pero solo tangencialmente. Y a Costa Rica llegó la pandemia en medio de una crisis fiscal, económica, con una recesión y además de eso un problema social importante con desempleo, etcétera. Pero fue considerada también como sorpresa. No obstante, la gestión de la crisis hasta ahora ha sido exitosa. Hay fortaleza institucional en el sistema de salud, la salud de la población es en promedio bastante buena. Ahora, el presidente de la República tuvo la virtud de ceder la conducción de la crisis al ministro de Salud y al presidente de la Caja del Seguro Social. El ministro de Salud es un médico y el presidente de la Caja es un bioquímico y ambos tienen mucha experiencia profesional y académica en biociencias y en epidemiología. Y luego la Comisión Nacional de Emergencia está encargada de la respuesta y es vigorosa y organizada. Pero no hubo preparación anticipada. Es decir, la gestión esencialmente ha sido reactiva con respecto a los procedimientos de respuesta y a los protocolos. Y la actividad operativa todavía no parece ser una noción activa. La capacidad de retención financiera es limitada y no organizada para enfrentar casos como estos. Los instrumentos de transferencia financiera son insuficientes y no tienen prediseño, en realidad casi inexistentes. Y luego ha habido mucha presión de los sectores económicamente poderosos. Hay una situación en la frontera norte, es demasiado permeable y con la situación en Nicaragua, pues está habiendo mucha inmigración con personas infectadas. Luego el sector turismo quiere abrirse desesperadamente y cuanto antes posible. Sigue habiendo desempleo y se ha agravado. Y las autoridades no están aplicando la integralidad de la gestión del riesgo. Los augurios ya no son tan buenos. Ahora se presentó una segunda oleada y se perdió la oportunidad de haber superado, disculpen el error ortográfico ahí, el primer ápice del evento. Entonces, el proceso de documentación y aprovechamiento de elecciones es difuso y es poco participativo
y no hay claridad política en la política económica ni en la predicción de la capacidad o insuficiencia fiscal para lo que sigue, es decir, el post. Adicionalmente, debió haberse establecido un sistema para manejar y medir el riesgo en tiempo real. Además, más allá de la evolución del contagio y de las pérdidas de vidas, el efecto del impacto económico y social también tiene que ser evaluado desde el punto de vista de la eficacia del distanciamiento, de las fases de escalamiento o desescalamiento de las cuarentenas. Y estas son acciones que debieron haber sido anticipadas, pero bueno, como es una situación nueva, había que improvisar en cierta medida y hay que medir cuáles son esos resultados. Es decir, es una evolución, hay que medir la evolución de esas circunstancias, particularmente las fiscales, las económicas y sociales. Y son indispensables los conocimientos especializados sobre epidemiología e infectología, pero también de la economía y sus modelos probabilísticos rigurosos, basados en información precisa y transparente. Los datos tienen que tener resolución espacial adecuada. Eso es muy importante porque precisamente es donde se define la posición de los clústeres de infección y de la trazabilidad, para poder irse hacia atrás y entender cuál ha sido la cadena y el encadenamiento de infecciones. Y hay que tratar de evitar hasta donde sea posible el ensayo del error y la improvisación basadas en apreciaciones, en intuición y supuestos, que es lo que en su mayoría sucede ahora. Recordar que el post de esta crisis es el pre de la próxima crisis. Veamos, estamos en Costa Rica, en un país en donde hay volcanes activos y sismicidad también activa. También podemos tener ciclones tropicales, inundaciones y sequías, deslizamientos en muchas áreas de nuestro país, en nuestras carreteras, etcétera. Puede haber un ciberataque, también terrorismo, son realidades nefastas, pero que son vigentes en este momento. Y también el tema de lo que significan las migraciones masivas. Y ya estamos teniendo una en Costa Rica, precisamente en la frontera norte. Entonces, la prioridad en este caso es de poder tener una medición cuantitativa y precisa de las consecuencias sociales, ambientales, económicas y de gobernabilidad post-pandemia. El riesgo es nuevo a partir de ahora, es decir, deben evaluarse los escenarios en los próximos episodios, cuáles son las amenazas, cuál es la situación de estas amenazas, pero luego también hay que saber que la vulnerabilidad aumentó. Cuánto, cómo y dónde es algo importante también a establecer. Hay que analizar el cambio temporal de la relación del riesgo con la resiliencia fiscal y social. ¿Dónde están las causas, los daños, las pérdidas, los efectos, los impactos y consecuencias de un escenario nuevo? ¿Serán diferentes que sin haber sucedido la pandemia? Por supuesto que sí. La situación social, macro y microeconómica ya cambió. Es urgente cuantificar el riesgo para anticipar acciones, definir una línea de base, indicadores, métricas, parámetros, herramientas analíticas, modelos y escenarios probabilísticos, el costo de las medidas correctivas. Las herramientas que existen y se han aplicado en el pasado. Por ejemplo, el índice de déficit por desastre. Se compara el impacto de eventos potenciales futuros con la resiliencia económica y la capacidad de acceso a los recursos requeridos para enfrentarlos. Establecer el pasivo contingente, no explícito, es decir, cuánto es lo que está pendiente de pérdida y cómo y dónde se va a materializar. Y eso se asocia al riesgo soberano, porque las pérdidas económicas ante circunstancias así van a significar dos cosas, por lo menos, o un incremento en la deuda externa, el déficit fiscal, pero también en la emisión monetaria inorgánica. Y también hay que ver el pasivo materializable en caso de desastre. Hay que estimar entonces un déficit por desastre exacerbado con la resiliencia macroeconómica modificada, en general debilitada, y por el impacto multifacético del COVID. Y esto se debe realizar por medio de una estimación holística, que incorpore la probabilidad de la exposición, la extensión mientras sigan vigentes la emergencia y sus implicaciones. Esto no se ha acabado. Según el contexto social, económico y de gobernabilidad, identificar las medidas de gestión del riesgo exacerbado por el incremento de la vulnerabilidad y la reducción de la resiliencia. Entonces, para poder estimar qué es lo que pasa y poder demostrar que la gestión del riesgo, y la resiliencia, la recuperación y la continuidad operativa,
rinden réditos. Veamos este pequeño diagrama. Si estamos viendo el funcionamiento del tejido socioeconómico, no importa cuál de sus variables y sus indicadores, y a lo largo del tiempo. Y entonces estamos ante una condición, esperemos, de normalidad cuando en este momento sucede un evento destructivo. Entonces, ese funcionamiento del tejido socioeconómico, si no hay gestión del riesgo, lo que hace es que colapsa en un determinado plazo. Se reduce la funcionalidad y actividad del tejido socioeconómico y en general todo lo que está de aquí a la derecha son pérdidas. Ahora, si tenemos resiliencia, gestión del riesgo y previsión, este colapso que vemos aquí tal vez puede diferirse, puede suavizarse por lo menos durante un cierto tiempo y reducimos esa pérdida de la funcionalidad cuando hay resiliencia y esta área que hay entre estas dos curvas son las pérdidas reducidas. Ahora bien, si además de gestión del riesgo yo tengo un proceso previsto de continuidad operativa y de recuperación programada, estas pérdidas remanentes que quedan aquí, las podemos atacar por medio de esa recuperación. Es decir, la reactividad de la continuidad operativa y la recuperación de pérdidas programadas, y entonces todo lo que está a la derecha de esta curva son pérdidas evitadas, y las pérdidas finales van a ser solamente estas que están en este triángulo. O sea, pérdidas, probablemente si las hay un riesgo residual no cubierto, pero tenemos la ocasión de poder restringirlas al máximo. Para terminar, tenemos una situación en este momento que todos sufrimos, que es la influencia de actitudes positivas y negativas, y en muchos se refiere a la comunicación social del riesgo. Es decir, nosotros estamos ahí, población, pero también están los tomadores de decisiones políticas y gerenciales o empresariales. Y el universo en este momento nos implica que estamos rodeados ya sea de conformismo o de pasividad o de escepticismo o de populismo o de autoritarismo o de distorsiones en las realidades, de pesimismo apocalíptico, la influencia de la religión mal entendida, de la magia, de las panaceas y sus extremos, el triunfalismo precoz y feroz de que ya pasamos, ya vencimos al virus, y tal vez no es así. Lo estamos viendo en Italia, por ejemplo, en este momento, y en algunos estados de Estados Unidos. La especulación sin fundamento científico, el mercantilismo del Big Pharma, la carrera por las vacunas y las terapias y los medicamentos, la defensa a ultranza de la economía, no importa cuántos mueran, las redes sociales con sus pros y contras, y muchas veces con más contras que pros, el mercantilismo de la prensa y de algunos formadores de opinión, entre comillas, la indisciplina y la irresponsabilidad social, el fake news, el sesgo de la confirmación y la creación de mitos. Afortunadamente tenemos la posibilidad de crear una placenta, y esa placenta nos protege por medio de la ciencia y el realismo, la medición y la cuantificación, la observación y la vigilancia continua, los modelos y escenarios y la interpretación analítica, la prueba, el error y la rectificación por medio de la retroalimentación y las iteraciones. Básicamente esto es un resumen también de que es muy importante tomar en cuenta lo que dijimos al puro principio del valor de la comunicación social del riesgo. Y bueno, Rosalba me dijo que ustedes no estaban muy familiarizados con esta fruta que aquí se le llama el rambután o el mamón chino, que bueno, tenía una forma muy parecida en su exterior, pero en su interior hay cosas muy diferentes y en donde las sorpresas no han sido del todo agradables.